Bueno, vamos a comenzar. Somos el equipo 6, está conformado por Leiva Carol, Rodríguez Elizabeth Ariana, su servidora, y Sánchez Valdés, Paula Giovanna. El siguiente, pues. Y pues, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Va a ser que ustedes conozcan las diferentes terapias transfuncionales, así como sus reacciones a estas terapias, y nuestros objetivos específicos es que conozcan la composición de las terapias transfuncionales, cuáles son sus indicaciones para que se realicen y sus contraindicaciones, y que identifiquen las reacciones transfuncionales más comunes y sus datos característicos. Siguiente. Bueno, ese va a ser nuestro contenido. La otra, por favor. Y pues vamos a comenzar hablando sobre qué es la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través de todo nuestro sistema cardiovascular y aproximadamente una persona tiene de 4 a 5 litros de sangre que equivalen al 7 u 8% de nuestro peso corporal. Y pues vamos a tener al plasma en un 55%, a los eritrocitos en un 45% y a los glóbulos, a los leucocitos y las plaquetas en un 1% aproximadamente. El siguiente, por favor. Y pues vamos a comenzar. Rápidamente vamos a hablar de cada uno de sus componentes como un recordatorio. Primero con el plasma, que es un fluido extracelular de aproximadamente 7.3 de pH, de un color ámbar claro, como lo vemos en la fotito, muy clarito. Y pues es uno de los encargados de mantener la homeostasis del cuerpo. Y pues se va a componer casi en el 92% de agua, de electrolitos, de sustancias nitrogenadas no proteicas como el ureo y el ácido úrico, de proteínas como la albúmina y las globulinas y el fibrinógeno que pues ya veíamos ayer, de sustancias nutritivas como glucosa, lípidos, aminoácidos y también gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, así como el transporte de hormonas y enzimas. Continuamos con los eritrocitos, que son se le consideran células anucleadas de intercambio, que se van a encargar del intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en el cuerpo. Tienen una forma biconvexa, son muy flexibles, ya que esto les permite pasar a través de los capilares más pequeños. Y pues, ¿alguien recuerda cuál es su vida intermedia? 120 días. 120 días. Son 120 días. Miden aproximadamente 7.8 micrómetros y pues como vemos en la imagen, en la fotito, pues va a cambiar su tamaño dependiendo si es de la zona del centro donde perdió su núcleo o a una zona de las más exteriores, pues es más grande. Y pues en la foto azul son los eritrocitos pasando a través de un capilar muy chiquito y pues como vemos el capilar es tan pequeño que casi es del tamaño del eritrocito. La siguiente, por favor. Y pues vamos a hablar un poco pues, de la hematopoiesis, de dónde provienen. Y ay, es que no, todavía no carga. Bueno, perdón. Bueno, pues vamos a comenzar con la célula madre totipotencial, que va a ser la encargada de dar todos los linajes de las células que tenemos en nuestra sangre. Va a tener va a ser la principal, la primera que va a dar a todos nuestros linajes. Y pues primero vamos a tener una división. ¿Le puedes dar zoom, Carol? Sí. Bueno, si quieres ya. No puedo. Ya sí, ya la abrí acá. Es que no veo. Bueno, pues las primeras de la célula madre hematopoyética se va a dividir en dos células principales que va a ser que pueden tomar dos caminos, que va a ser el precursor común mieloide y el precursor común linfoide. La principal va a ser el precursor común mieloide, que pues todavía va a conservar ciertas características que tenía la célula madre hematopoyética multipotencial. Todavía va a seguir siendo multipotencial, pero pues ya sus linajes van a estar más limitados y va a depender de diversos estímulos para que se transformen en las siguientes. Y pues ahorita vamos a hablar más detalladamente de cada una.
¿Le cambias, por favor? Y pues vamos a comenzar con la hematopoiesis, que se puede definir como la serie de eventos celulares y moleculares que están encadenados y que esto va a incluir, va a ser renovación, proliferación, diferenciación y maduración, que va a iniciar en la célula troncal hematopoyética multipotencial. Y pues este va a tener diversas fases. Se habla de que aproximadamente un eritrocito tarda 6 días en crecer, en generarse. Y vamos a comenzar con el proeritoblasto, que es la que sigue después de la célula del precursor común mieloide. Y pues la siguiente fase va a ser un proeritroblasto, que como vemos en la imagen de abajo, pues todavía su citoplasma pues es azul, basófilo, y pues que van a estar estimulados por la eritropoyetina. Después sigue el eritroblasto basófilo, que comienza a sintetizar hemoglobina y que tiene su núcleo rojizo. Aquí pues ya se va pues, empezar como hacer más chiquito el núcleo, se va a empezar a hacer más pequeño. Y pues después tenemos el eritroblasto policromatófilo, en el citoplasma pues va a seguir siendo azul, pero aquí su núcleo va a seguir haciéndose más chiquito. Y pues aquí ya la cantidad de hemoglobina que tiene pues va a ser alta. Después sigue el neuroblasto, que pues aquí ya va a cambiar su citoplasma, se va a hacer rosa intenso, todavía no rojito, rosa. Y aquí va a tener los nidos eritropoyéticos que pues van a tener a su alrededor a los macrófagos listos para que cuando expulse el núcleo lo puedan fagocitar. Después tenemos el neuroblasto, que es cuando ya pierde su núcleo, y finalmente el reticulocito, aquí ya no tiene núcleo y va a empezar a migrar a la parte superficial de la médula ósea, donde va a salir a circulación. Y pues una vez en circulación va a tardar aproximadamente un día en terminar de madurar para empezar a participar en el intercambio de oxígeno. La siguiente, por favor. Después tenemos a los leucocitos, que pues van a ser los nuestros protagonistas en la respuesta inflamatoria e inmune de nuestro cuerpo. Van a encontrarse en valores de 4.500 a 11.000 células por milímetro cúbico, y pues se van a dividir principalmente en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son pues basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y los granulocitos monocitos y linfocitos. Pues aquí lo importante que les quisiera mencionar es que la mayoría van a estar en neutrófilos, se hablan de valores de hasta 60%, cuya función es bactericida y fagocítica, y que tienen en su interior gránulos específicos, azurófilos y los terciarios. Y pues esta igual van a venir de la célula madre totipotencial, va a surgir el precursor común linfoide, y en la otra parte del mieloide va a surgir el mieloblasto, que pues van a dar origen a los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Si se dan cuenta, pues tienen pues los nombres son iguales, desde promielocito, mielocito, metamielocito, y después de ahí pues ya van a diferenciarse en la que van a ser, ya sea basófilo, neutrófilo o eosinófilo. Sobre todo se van a llevar cambios en la forma del núcleo. Y pues de los linfocitos va a venir del precursor común linfoide, el prolinfocito, y de aquí se van a dividir en los linfocitos, que van a ser los B y los T. Recordemos que en esta primera línea no son funcionales, tienen que migrar en los niños tienen que migrar al timo para madurar. Y pues se van a dar 3 procesos principales, que es la granulopoiesis, monocitopoiesis y linfopoiesis. Y pues las plaquetas, que tal cual no son células, sino son partes de las células de los megacariocitos, van a ser, pues no van a tener núcleo. Bueno, empezamos con el megacarioplasto, que pues son células grandes de un núcleo grande, azurófilas, para medir de 1.5 a 3 micrómetros. Y pues una vez que el megacariocito está pues creciendo, se van a empezar a formar en su citoplasma prolongaciones pseudopódicas que se van a despegar de la célula, y tal cual esta va a ser nuestra plaqueta. Pues tiene una
vida media de 6 a 12 días en circulación y pues van a ser eliminadas principalmente en el vaso, en la médula y en el hígado. Bueno, continuando ya con el tema, pues vamos a pasar a la norma. Hay una norma oficial mexicana que es la 253. Esta es para el sector salud y corresponde para la disposición de la sangre humana, la disposición de su sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Bueno, esta norma, dentro de todo lo que dice, define las actividades, los criterios, estrategias y técnicas operativas que tiene que tener el sistema de salud para la relación de la disposición de la sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Bueno, esta norma también da muchas definiciones, pero pues la más importante es a dónde va enfocada la exposición. La norma define la transfusión como el suministro de sangre o cualquier otro componente a un ser humano, a otro ser humano, únicamente con fines terapéuticos. También dice los requisitos que se deben de cumplir para que la transfusión sea de calidad y sea la calidad necesaria que necesita y que todo resulte inocuo y libre de patógenos. Bueno, la norma también ofrece otras especificaciones, por ejemplo, especifica que si los pacientes cursan con alguna enfermedad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el paciente pueda donar sangre? Algunos ejemplos, por ejemplo, son si el paciente ha sufrido cánceres, glomerulonefritis, tiene que dejar pasar 5 años, pero esto después de que se haya confirmado su recuperación completa y su cuadro clínico haya cesado. Todo esto para, por ejemplo, si el paciente presentó crisis convulsivas, pero únicamente si no han sido catalogadas como epilépticas. Estas debe pasar 3 años después de que suspendió tratamiento y dejó de presentar crisis convulsivas. También define otro tiempo adecuado que debes dejar pasar si es presentar algún tipo de infección. Por ejemplo, infecciones sistémicas como la brucelosis, tuberculosis, osteomelitis o estomelitis o fiebre reumática o la fiebre Q. Después de haber presentado todas estas infecciones, tienes que dejar pasar mínimo 2 años. Infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, tienes que dejar pasar por mínimo 2 meses, 12 meses o un año. Pero como les repito, después de que el cuadro clínico haya cesado y el tratamiento también haya finalizado. Y después ahí ya vienen físicos, por ejemplo, si has sufrido alguna cirugía mayor o un accidente mayor, debes dejar pasar al menos 6 meses después de remitir el cuadro. Y de ahí, por ejemplo, infecciones no tan sistémicas o graves, pero si has presentado fiebre o has tenido un proceso pseudogripal, debes dejar pasar mínimo 2 semanas. Respecto a la norma, también dice otros lineamientos que se deben de seguir. Por ejemplo, para los equipos de recolección, estos deben ser desechables y libres de patógenos. Cuando una persona va a donar, lo mínimo que puede donar son 450 mililitros y entre cada donación debe dejar pasar 48 horas. Después de donar, el paciente debe recibir un alimento líquido sólido con el valor de 400 kilocalorías para que pueda regresar a su domicilio. Bueno, hay algunos requisitos, muchos hospitales varían muchísimo, pero esto lo saqué de la Secretaría de Salud. Y como ya les dije, lo toman mucho de la norma oficial. Y, por ejemplo, dice algunos criterios, por ejemplo, la edad en la que puedes donar, que son de 18 a 65 años, tienes que cumplir con un peso mínimo de 50 kilos. Y el día que vayas a donar, tiene que haber un ayuno mínimo de por lo menos 4 horas, pero menor a 8 horas. Y no estar, como les decía, con las infecciones o incluso con la vacuna. La norma tiene, dice un dato interesante que lo leímos. Dice de las vacunas experimentales, no puedes donar sangre si estás dentro de un proyecto de vacuna experimental. Y esto nos lleva a la epidemiología.
donde pues la norma también dice que la donación debe ser una actividad altruista, porque no es remunerada y tampoco, y por eso es voluntaria. Pero es vital para que los sistemas de salud puedan ofrecer servicios de salud seguros y eficientes. Y pues nosotros sabemos que muchas patologías y procedimientos necesitan de estos elementos. Pero en México no hay cultura de la donación y por eso ocupa el último lugar en donaciones voluntarias en la Latinoamérica, con una tasa de toda la población, solo el 5% dona. Y respecto aquí en México, a los estados, el país que tienen, bueno, que las personas acuden más a donar es en Chihuahua, donde casi el 50% de su población va a donar. Y hay estados donde la frecuencia de donación es muy poca. Por ejemplo, el Estado de México o Sinaloa. Es aquí donde radica que nosotros como médicos debemos fomentar la donación. Bueno, eso como un tema epidemiológico. Y luego entrando al sistema ABO, el sistema ABO, sistema de grupo histosanguíneo, fue descubierto en 1900 por este biólogo, Karl Landsteiner. Es austríaco y él se ganó el premio Nobel por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos, porque antes de que él lo descubriera, se decían que toda la sangre era igual. Entonces, el sistema ABO consiste en clasificar a los pacientes y a su tipo de sangre de acuerdo a las características presentes en su superficie. Este tema es el más importante para la medicina transfusional y está compuesto únicamente por los antígenos A y B. Estos los permiten diferenciar en sus 4 grupos sanguíneos. Pero, ¿cómo se hacen los grupos antígenos? ¿Cómo se forman los antígenos en la sangre y cómo diferenciamos unos individuos de otros? Pues todo inicia en los eritrocitos. Los eritrocitos expresan proteínas en su membrana plasmática, como ya sabemos, pero estos se unen a un glucano central. Este cuadrito amarillo representa una ceramida, que es un lípido que ayuda a unir una cadena de azúcares para poder expresar el antígeno. Entonces, este eritrocito se suma a muchos azúcares que en orden van glucosa, galactosa, glucosamina, galactosa, y todos los humanos expresan este tipo de precursor común. Por otra parte, también los humanos, por naturaleza, en su cromosoma 19 expresan el gen H. Este gen codifica para una transferasa, la transferasa 8, o también llamada fucosiltransferasa. Esta cataliza la adhesión de una fucosa, que aquí la represento como este cuadro. Esta fucosa es también un azúcar, pero difiere de las demás porque tiene una deficiencia del grupo hidroxilo en su carbono 6. Entonces, cuando esta enzima cataliza la adhesión a este antígeno, se le llama el antígeno H. Este antígeno H lo tenemos todos y es el precursor común de los demás antígenos. Aunado a esto, a este antígeno H es modificado por los genes por el gen ABO o ABO, que se encuentra en el cromosoma 9. Este gen ABO expresa 3 alelos. Estos 3 alelos expresan por sus sustituciones nucleótidas diferentes tipos de enzimas, como aquí lo vemos, por ejemplo. Aquí tenemos el antígeno H o la fucosa, que es el precursor común para todos, y dependiendo de los genes, pues se depende si se expresa el alelo A, expresando la enzima convertasa o transferasa A, que permite la adhesión de una N-acetilglucosamina en su azúcar terminal. Cuando se una, permite expresar el antígeno A. Y por lo tanto, esta persona pertenecerá al grupo A. Por ejemplo, si la persona expresa el alelo B, esta expresará a su vez la enzima transferasa B, que permitirá la adición de una galactosa. Pero si el paciente expresa el alelo O, esta tiene un
como un fallo en las posiciones de nucleótidos, lo que difiere que pierda su función como transferasa y no permita que ningún otro azúcar se una. Entonces los pacientes que expresan el alelo A se quedan únicamente con el antígeno H. Aquí pues está más explicado. Tenemos, por ejemplo, el precursor sin la fucosamida. Este es importante, ya lo veremos más adelante, porque es otro tipo sanguíneo, los que no permiten, los que tienen una falla en esta enzima, en la fucosiltransferasa. Entonces, aquí tenemos cuando ya es catalizado, y aquí depende qué alelo expresa el paciente. Por ejemplo, si permite la adhesión de una acetilgalactosamina, estará expresando el antígeno A y por lo tanto estará perteneciendo al grupo A. Si expresa el alelo B, permitirá la adhesión de una galactosa y por lo tanto permanecerá al grupo B. Pero si expresa ambos alelos, el A y el B, permitirá la adición de ambos y esta persona pertenecerá al grupo AB. Y aquí es lo que les decía. Los pacientes, dependiendo si son heterocigotos o homocigotos, pero expresan el alelo A, pertenecen al fenotipo A, B, AB o O. Pero pues aquí está el cuarto grupo que no pertenece a ninguno de estos, porque no expresa ningún alelo, que aparte, porque como les decía, tienen un defecto en este gen que no permite la expresión de la fucosiltransferasa. Por lo tanto, se quedan únicamente con la sustancia precursora. Este paciente expresará anticuerpos contra el antígeno H, contra el antígeno B y contra el antígeno A. Aquí es más de lo mismo. Como podemos ver, esta es más ilustrativa. Todos los antígenos expresados tienen la misma configuración de azúcares y ya dependiendo qué alelo exprese, se le adhiera al azúcar correspondiente. Y aquí es para explicar que el cuerpo tendrá inmunotolerancia a los antígenos que no se presenten. Por ejemplo, si el tipo A presenta en su superficie antígenos A, el cuerpo será se me fue, inmunotolerante al antígeno A y por lo tanto expresará anticuerpos tipo B. ¿Alguien sabe qué tipo de inmunoglobina son los anticuerpos A o B? A o B. IgM. Son anticuerpos tipo IgM. Y así, por lo tanto, con los siguientes grupos sanguíneos. Por ejemplo, si el paciente expresa los antígenos tipo B, tendrá anticuerpos tipo A. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente expresa ambos? Pues tolerará ambos y no expresará ningún anticuerpo. Pero, si no expresa ninguno, será antitolerante a los dos y expresará los dos anticuerpos. Entonces, ¿alguien me podría decir por qué lo es considerado como el donador universal? El negativo porque no tiene ningún anticuerpo presente. Entonces, como no tiene ningún anticuerpo presente, puede donar a cualquiera. Pero creo que Sí, pues, no no tiene son antígenos, anticuerpos, ¿no? son azúcares. Son azúcares, pues sí, es lo que estamos hablando. Sí, 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 o sea, los antígenos son azúcares. Pero en realidad no es este grupo O, es grupo 0. Bueno, grupo C. Bueno. O sea, básicamente es porque no presenta ningún antígeno. Y el grupo AB, porque se considera como receptor universal. ¿Alguien me podría ayudar? Porque al tener presente las dos azúcares, las conoce, entonces cualquier tipo de sangre que le ingrese no lo rechaza porque no es un agente desconocido. Claro. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de otro factor importante que es el factor MRH. ¿Le cambias por piso?
que pues bueno, es otro antígeno que está en nuestra sangre y pues se va a expresar como una proteína integral de membrana en los eritrocitos. Esto se descubrió en 1940 cuando el doctor Lansiner estaba haciendo experimentos en los monos rhesus de la India y pues lo descubrió. Y pues, ¿qué va a pasar? Si tenemos, cuando tengamos el factor RH en nuestros eritrocitos se va a expresar una proteína integral de membrana, el antígeno D y el anti-D. ¿Y qué va a pasar? Si tenemos el antígeno D, pues lo vamos a tener y eso se va a interpretar como positivo, y si no lo tenemos va a ser negativo. Pues se estima que entre todos los humanos aproximadamente el 85% de la población lo tiene presente, es RH positivo, y el 15% restante es negativo. Se habla que a partir de la sexta semana de gestación, el feto ya empieza a expresar su propio factor RH. ¿Y alguien se acuerda de qué enfermedad se puede producir si los factores RH de la madre y el feto no son iguales o no coinciden? Eritroblastosis fetal. Ajá, la eritroblastosis fetal. Esto pues por lo regular no ocurre en el primer embarazo, ocurre hasta el segundo, porque si en algún momento la sangre de la madre se puso en contacto con la del feto, la madre va a empezar a producir anticuerpos contra el factor, contra el anti-D, y para el segundo embarazo si vuelve a ocurrir lo mismo, pues se va a producir la eritroblastosis. Y pues por norma oficial mexicana, se tienen que hacer las pruebas de detección de RH a todos los y receptores de sangre. Y pues como la vemos en el cuadrito de la izquierda, pues si está aglutinado es positivo. ¿Le cambias por qué? Y bueno, vamos a hablar de las pruebas de compatibilidad, que son las que establece la OMS, la norma oficial mexicana. Y pues van a ser estudios practicados in vitro que van a emplear las muestras de sangre tanto del donante como del receptor para comprobar que exista afinidad inmunológica recíproca entre las células de ambos y pues el donador pueda recibir la sangre de forma segura. Y pues estas cómo van a ser. La principal va a ser la identificación del ABO, del AB0 y del RH. Y pues eso cómo se va a hacer. Vamos a tener un suero anti-A, anti-B y un suero testigo, que es para comprobar que se está realizando bien la prueba. Y si es anti-A, si reacciona al anti-A, vamos a tener este tipo de sangre B. Si reacciona al anti-B, pues vamos a tener un tipo de sangre A. Y también se tiene que hacer el anti-D, que es para determinar el RH. Y pues otras son las pruebas cruzadas, que van a demostrar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios activos en el suero del paciente receptor. Y esto, ¿cómo se van a hacer? Son dos pruebas principales, que va a ser la prueba mayor, que es con suero del paciente y eritrocitos del donador, y la prueba menor, que es suero del donador y eritrocitos del paciente. Y pues estos, ¿cómo van a ser? Se van a centrifugar las muestras para obtener el plasma y van a consistir en 4 fases, que es la salina, la albúmica, la térmica y de lavado. Y pues vamos a tener por cada una vamos a tener dos tubos de ensayo con el suero y los eritrocitos de cada uno. Y si en alguna de las pruebas existe aglutinación física, por mínima que sea, se tienen que repetir los estudios de compatibilidad de ABO y de RH. Y sobre todo en la albúmina y bromelina, que pues eso no estaba tal cual en la NOM, pero sí en uno de los libros que consultamos, que decía que si en automático sale pues aglutinada, que ya lo marquemos como incompatible y se tiene que buscar otro donador de sangre. Ya. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí vamos a entrar propiamente a los paquetes o a las unidades también conocidas. Y pues la primera es la sangre fresca total. Esta va a ser una unidad la cual contiene tejido hemático no fraccionado y generalmente va a estar inmerso en anticoagulante. Resulta de la adición de 63 mililitros de una solución anticoagulante conservadora más los 450 mililitros de sangre obtenida de un donante. Es importante pues decir que la función básica de esto es la restauración hemostática, esto a través del transporte de oxígeno a los tejidos,
y el aumento de volumen. Básicamente sus indicaciones ya no son tan, así como a cualquier mundo ponle pues el paquete de sangre total, ¿no? Ya es como específico porque pues, como les estaba comentando, esta incluye pues literalmente todo, ¿no? Tanto las células sanguíneas, los factores de coagulación. Entonces está indicada en dos partes, el sangrado masivo, pero este tiene que cumplir con la característica de ya ser llamado shock hipovolémico. Hablamos de un shock hipovolémico cuando cuando hay una pérdida mayor al 80% del volumen sanguíneo total y también en exsanguinotransfusiones o en sangrados agudos menores al 30% del volumen sanguíneo total. La siguiente, por favor. Contraindicación en anemia crónica, norm o hipervolémica en pacientes que requieren algún soporte transfusional específico. Más adelante pues vamos a ir viendo a qué corresponde cada uno. Y a pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A. Pues dentro de la norma te mencionaba cómo era la manera de almacenarlo y la manera de transporte por si se requería. Entonces, dentro del almacenamiento es importante que esta tiene que ser conservada a una temperatura entre 6 grados, de 1 a 6 grados dentro de las primeras 6 horas. Y si es que se obtuvo con algún tipo de anticoagulante, en este caso el ACD, es importante que sea durante las primeras 8 horas. Si se quiere obtener de este paquete algún otro tipo o los segmentarios, por decirlo así, pues tenemos que considerar lo que tiene que estar entre una temperatura de 20 a 24 grados y este paquete generalmente solo dura los 42 días después de ser extraído, después de eso tiene que ser eliminado. Para ser transportado, la temperatura pues tiene que ser entre 1 y 6 grados y siempre y cuando no se utilice para obtener otro tipo de compuestos. Y también es importante mencionarlos que si este paquete permanece más de 30 minutos fuera de la temperatura indicada, pues ya pierde su uso y también tiene que ser eliminado. La siguiente, por favor. Después la sangre total reconstituida. Anteriormente se conocía como la unidad de concentrado eritrocitario, al que se le adiciona plasma fresco congelado, pero actualmente la guía pues nada más nos dice que sí es la unión de estos dos, pero tenemos que estar como súper conscientes que lo que va a proporcionar es un incremento de la masa eritrocitaria, los factores de coagulación, así como pues un aumento de la volemia. Estas, pues sus indicaciones antes eran las pasadas, eran pues prácticamente iguales que las de la sangre fresca total, pero actualmente se considera que tiene que ser para la cirugía cardiopulmonar con circulación extracorpórea o en las exsanguinotransfusiones en recién nacidos, en este caso sería por la enfermedad hemolítica por incompatibilidad sanguínea. Dentro de sus contraindicaciones van a ser las mismas que las pasadas. La siguiente. Y bueno, esto es importante mencionar que no necesariamente el donador tiene que ser el mismo del concentrado plaquetario al del plasma fresco, pueden mezclarse y pues al lado les dejo como la tablita de cuáles son como los que corresponden para que pueda ser pues una buena sangre total reconstituida. Y pues esto básicamente en dosis se ocuparía de 140 centímetros cúbicos por kilogramo. Dentro del almacenamiento tienen que cumplirse los mismos criterios que dentro de la sangre fresca total, y en el transporte esto tiene que ser a una temperatura que no exceda los 10 grados y 4 horas posteriores tiene que ser desechado. Bueno, vamos a hablar del concentrado de plaquetas, que pues van a ser las unidades que contiene principalmente plaquetas suspendidos en el plasma. Estas pueden ser obtenidas por aféresis, que son estas maquinitas que está aquí abajo en esta imagen derecha, que pues únicamente van a obtener las plaquetas que van a pasar a través de una membrana y por cargas, y van a regresar el resto del contenido sanguíneo al paciente. Este procedimiento por lo regular dura de 1 hora a 2 horas, o también se puede obtener por el fraccionamiento de unidades de sangre fresca que pues obtenemos en la donación pues normal de sangre. Y pues las podemos encontrar únicas, que estos que vengan de un solo donador, de un solo paciente, de un solo donador, en mezcla que pueden ser de varios donadores de varios donadores, y por lo regular se van a obtener bolsas de 50 a 200 mililitros, y pues para su conservación va a depender de la temperatura que las tengamos, pueden ser de 20 a 24 grados centígrados, casi temperatura ambiental, durante 6 días únicamente, y en los refrigeradores especiales a menos 150 grados por 2 años y menos 80 grados por 12 meses, que pues son los refrigeradores que tenemos en la mayoría de los hospitales.
Y también pues podemos tratarlas de diferentes maneras. Vamos a tener el leucodepletado, que se van a eliminar en su mayoría los leucocitos que pues quedaron ahí flotando. También vamos a tener las lavadas, que van a ser las que están carentes de plasma y van a estar suspendidas en cloro de sodio, el 0.9%, o alguna solución isotónica similar. Y también vamos a tener las irradiadas, que estas se realizan pues, con radiación cuando se sospecha de algún tipo de contaminación cruzada o bacteriana. Siguiente, por favor. Y pues, ¿cuáles van a ser sus requisitos para donación? Eso es que puedan suspender medicamentos que alteren la función de las plaquetas 24 horas antes, que el donador tenga sus valores normales de laboratorio, y se pueden donar de cada 2 a 4 semanas, y que cada unidad contenga por lo menos 5.5 por 10 a la 10 plaquetas. ¿Y cuáles van a ser sus requisitos de transfusión? La norma oficial mexicana recomienda que sean de su mismo grupo ABO, porque sí se pueden usar de diferente grupo y de diferentes factores de RH, pero pues vienen los mismos factores de riesgo que hablamos hace un momento, que si es un RH diferente al paciente, se tiene que inmunizar. No se recomienda en pacientes en mujeres que estén en edad fértil y que planeen embarazarse, porque hay que inmunizar para evitar la situación que ya hemos comentado. Y también va a haber tres aspectos principales: que los pacientes sin hemorragia tengan cuentas menores a 10,000 plaquetas, menores a 50,000, pero que sean candidatos a una cirugía importante, que tengan sangrado intravascular difuso, y así como enfermedades de defectos plaquetarios. Y pues se espera que por cada 6 a 10 unidades que se le aplican al paciente, comúnmente va a aumentar a 7,000 plaquetas por mililitro. Y pues hay dos aspectos importantes que hay que tratar en estos apartados, que es la transfusión profiláctica y la transfusión terapéutica. En cuanto a la transfusión profiláctica, pues van a ser cuando los valores sean menores a 10,000 plaquetas o asociados a factores de riesgo hemorrágico o de infecciones que queremos evitar que pues sangren. Es con valores menores a 20,000. Y los procedimientos, cuando se va a realizar algún procedimiento invasivo, como son biopsias, endoscopías o colocación de un catéter venoso central, o cuando vamos a tener cirugías en lugares que pues son muy propensos al sangrado, como sistema nervioso central, globo ocular o operaciones del corazón. Y también la transfusión terapéutica. En esta pues ya tenemos pues tal cual una alteración tanto de las plaquetas como del volumen total circulante, y hay una alteración cuantitativa de las plaquetas, o tenemos una hemorragia activa que pues ya bajó los valores a menos de 50,000 plaquetas. Y pues en este cuadrito tenemos las concentraciones de plaquetas más específicos en unidades de hasta de 300 mililitros, su modo de conservación, y pues cómo se van a transfundir dependiendo si es un adulto o si es un niño, y cómo las vamos a transfundir. Se tiene que realizar en menos de 30 minutos y pues también a una velocidad. Y pues, ¿qué reacción adversa podemos tener? Existe un evento que se llama refractividad plaquetaria. Cuando a la hora o a las 2 horas que le hacemos el estudio al paciente para confirmar que la transfusión de las plaquetas fue exitosa, y pues vemos que no está aumentando, pues se le llama refractaridad plaquetaria. Hay causas inmunológicas y no inmunológicas. En las inmunológicas pues tenemos los anticuerpos contra las plaquetas, que pues esto pasa en pacientes que ya transfundimos múltiples veces y pues que se hacen más pues como complicados de transfundir, se hacen más específicos los requerimientos que necesitan, así como los mismos complejos inmunes. Y pues otras causas son no inmunológicas, que son infecciones, medicamentos como la vancomicina, y algunos otros como procesos de sangrado, que pues obviamente no vamos a retener las plaquetas, como el esplenomegalia. Y pues ya. Bueno, seguimos con el plasma fresco congelado. Este va a ser el componente líquido de la sangre total que se obtiene una vez retirados los elementos formes.
Dentro de las características principales de este va a ser que se obtiene por centrifugación o por sedimentación y con un volumen mayor de 150 mililitros. Se puede obtener hasta 750 mililitros por aferesis y generalmente va a contener los factores de coagulación estables, albúmina y algunas inmunoglobulinas. Contiene más o menos 70 unidades de factor 7 y por cada 100 mililitros va a tener otras partes de los factores lábiles. También es importante reconocer que pues tenemos como dos partes por mencionarlo así, el plasma fresco congelado y el crioprecipitado, del cual les voy a hablar más adelante. La siguiente, por favor. Pues dentro de su función realmente es restaurar la función hemostática por déficit de alguno o de varios de estos factores de coagulación. Y es importante mencionar que una vez que pues, plasma empieza a ser como transferido, pues va a recuperar aproximadamente del 20 hasta el 30% de los factores. Entonces, sí es importante mencionar que tiene indicaciones absolutas y otras indicaciones que hay que considerar y las que de plano no, en las que no podemos pues colocarlo. Dentro de las absolutas, pues generalmente, pues no generalmente, todas tienen que ser coagulopatías, como la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura fulminante del recién nacido, exsanguinotransfusiones en neonatos, esos como les estoy comentando en la pasada, que sean también por incompatibilidad, y procedimientos de recambio plasmático en la púrpura trombocitopénica trombótica. La siguiente, por favor. Otras indicaciones que debemos considerar es cuando queremos poner, esta reposición de los factores de coagulación, cuando existe un déficit de vitamina K, para también reinvertir la forma inmediata de algunos anticoagulantes, hemorragias que tengan algún tratamiento trombolítico, como el infarto agudo al miocardio, o también con activador tisular plasminógeno. La coagulación intravascular diseminada aguda, la cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea, alguna transfusión masiva y también en pacientes con insuficiencia hepática grave o hemorragia microvascular difusa. Dentro de sus contraindicaciones, pues son todas aquellas que no cumplan con las absolutas, algunas de las que ya hablamos. También en hipovolemia, como expansor de volumen, ya que no va a dar volumen, lo único que va a hacer es que se pueda coagular bien. Procedimientos de recambio plasmático, también como apoyo nutricional no puede ser utilizado. En las sangrías terapéuticas y tampoco como aporte de inmunoglobulinas, ya que no contiene pues todas totalmente. Dentro del almacenamiento, pues puede ser, pues es preferentemente congelado y tiene que ser congelado durante las primeras 6 horas obtenido y posteriormente se tiene que conservar a menos de 18 grados hasta por un año completo. Después de las 6 horas de ser descongelado, tiene que ser completamente eliminado y del lado izquierdo pues les dejo una tablita realmente con la vida media de estos factores de coagulación, cuáles son las concentraciones necesarias para lograr una hemostasia y cuáles son como las dosis terapéuticas iniciales. Pero también es importante como mencionar que existen dosis que menciona la guía, que son como específicas. Cuando se trata de un adulto con coagulopatías, podemos decir que se utiliza de 10 a 15 mililitros por kilogramo, y si estamos hablando solo que se necesita para recuperar alguno de los factores, sin tener una coagulopatía, se utiliza una unidad por cada 10 kilogramos de peso. En los neonatos tendría que hablarse de 10 a 15 mililitros por cada kilogramo de peso cuando se tiene algún tipo de coagulopatía, y si solo son por hemorragias, se tiene que usar de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. Luego sigue el crioprecipitado, que es la fracción proteica precipitable que se obtiene del plasma fresco congelado. Pues esto realmente nos ayuda a la recuperación de la actividad del factor 7 y el aumento del fibrinógeno. En un volumen de 5 a 25 mililitros va a contener 80 unidades del factor 7, del factor 8, de 150 a 200 miligramos de fibrinógeno. También contiene el 20 al 30% del factor 12 y del 40 al 70% del factor von Willebrand, y también la fibronectina. Dentro de sus indicaciones es hipofibrinogenemia, el sangrado microvascular difuso, deficiencia del factor 8, coagulopatías de consumo, que ya la clase pasada estábamos hablando de eso, y también el sangrado en paciente urémico con tiempo de sangrado prolongado, el cual no responde a la desmopresina.
Dentro de sus contraindicaciones, la reposición de factores de coagulación que no están incluidos dentro de este componente. Tiene que ser almacenado en, igual, va a ser las mismas indicaciones que el pasado, 18 grados y una vigencia máxima de 12 meses. Y aquí también hablamos como de dosis. La dosis inicial en un adulto es 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso, y en los neonatos es la que les dejé ahí, de 10 a 15 mililitros por cada kilogramo de peso al día. Sí, y ahora pasamos con los hemoderivados. Bueno, aquí nada más para ubicarnos un poco dónde vamos, ya pasamos de la sangre total a los glóbulos rojos, lo dividimos en plaquetas y en plasma fresco, y de ahí del plasma fresco es donde salen los hemoderivados. De los hemoderivados son la albumina, la inmunoglobulina y el concentrado de factores de coagulación. Entonces voy a empezar por la albumina. Como ustedes saben, pues la albumina es la proteína más importante para el mantenimiento de la presión osmótica coloidal. Esta es sintetizada en el hígado y aproximadamente se sintetiza a 12 gramos al día y circula, la mayor parte circula en el plasma, pero también se encuentra extracelular. Otra función, aparte de mantener la presión osmótica, también ayuda a transportar diversos ligandos, ya sean fisiológicos como los ácidos grasos libres, calcio, hormonas, esteroides, bilirrubina, pero también ligando de otras sustancias como los medicamentos, por ejemplo, las sulfonaminas o la penicilina G. ¿Y para qué se usa la albumina? Pues como su función lo dice, pues es para mantener la presión osmótica coloidal, por lo tanto se usa en pacientes donde tengan déficit de esta, por ejemplo, hipovolemia, quemaduras, cirugía, traumatismos, síndromes de distrés respiratorio en el neonato, hemodiálisis, insuficiencia hepática, etc. Las siguientes son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las glucoproteínas que pueden estar unidas a los linfocitos B o también se encuentran como anticuerpos en el plasma. Estas, pues, es su obtención, como ya lo dije, es en suero, pero se usa obviamente en inmunodeficiencias primarias como terapia sustitutiva y también se usa como terapia inmunomoduladora. Aquí hay algunos ejemplos que venían del artículo que lo saqué y pues obviamente todas son inmunodeficiencias, por ejemplo, ligada al cromosoma X, y la inmunodeficiencia de IgM, déficit de anticuerpos, etc. Y las otras son enfermedades autoinmunes, como ya los hemos visto a lo largo pues, de ciclos clínicos, casi todas las enfermedades dentro de su terapia incluyen terapia con inmunoglobulinas. Algunas son la púrpura, Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis múltiple, la enfermedad de Kawasaki, entre muchas otras. Y por último están los concentrados de factores de coagulación. Esto solamente hay que resaltar que existen porque hay patologías, como por ejemplo la hemofilia A o la hemofilia B, donde necesitan únicamente este factor pues para poder prevenir las hemorragias. Pueden ser únicas como el factor 8 o el factor 9, pero también puede ser en concentrados. Por ejemplo, se llama el concentrado del complejo protrombótico y esos son los factores 2, 7, 9 y 10, que también se encuentran con las proteínas C y la proteína E, que recuerden que también forman parte de la cascada. Y ya. Y ya para concluir, pues todas las reacciones adversas, obviamente estas son como general de todos los paquetes que ya mencionamos y son como las más características. Bueno, pues podemos decir que las reacciones transfusionales van a hacer referencia a la respuesta normal de los efectos adversos que tiene un paciente a la administración de estos diferentes como compuestos. La podemos dividir en dos grandes grupos, inmunológicas y no inmunológicas, y dentro de estas, pues en ambos grupos se encuentran las inmediatas, las cuales son menores a 24 horas, y las tardías, que se van a encontrar o presentar después de las 24 horas. Dentro de las inmunológicas, pues de las inmediatas tenemos la hemolítica, que es inmediatamente, la febril no hemolítica. Bueno, más adelante tengo un cuadro como con las características de cada uno. Dentro de las alérgicas podemos encontrar la urticaria, la anafilaxia y la última, el daño pulmonar agudo asociado a transfusión. Y dentro de las tardías tenemos la inmunización contra antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o proteínas plasmáticas, también la hemolítica pero tardía, enfermedad de injerto contra hospedero y la púrpura posttransfusional.
Dentro de las no inmunológicas tenemos las inmediatas, que sea por alguna contaminación bacteriana, sobrecarga circulante, hemólisis no inmune, esta puede ser mecánica, térmica, osmótica, las embolias, ya sea por partículas o aérea, la hipotermia, también el desequilibrio electrolítico, como la hipocalcemia, hiperpotasemia, la hipomagnesemia y la coagulopatía hemodilucional, y en las tardías la hemosiderosis o la transmisión de infecciones virales o bacterianas o parasitarias por estas mismas transfusiones. Bueno, este es un cuadrito que contiene como las manifestaciones clínicas y cuál es la etiología de estas reacciones transfusionales. Por mencionar alguna, la hemólisis intravascular, que algunos de los signos y síntomas que menciona la literatura es la ansiedad, la sensación de muerte inminente, las náuseas, vómito, hipertensión, hipotensión, taquicardia, y dentro de la etiología es la incompatibilidad por el ABO. Después tenemos la hemólisis extravascular, pues sus características sería la ictericia, fiebre, la transfusión inefectiva, escalofríos, y su etiología puede ser por incompatibilidad del sistema RH, también por el ABO o medidas de anticuerpos, la febril hemolítica. Esta, pues, sus signos y síntomas es la fiebre o el incremento de la temperatura corporal mayor a 1 grado centígrado durante la transfusión. Esto puede ir acompañado de escalofríos, cefalea y vómito, y pues esto es generalmente mediado por los anticuerpos contra antígenos leucocitarios. La urticaria, pues sus datos del prurito, el enrojecimiento, rash y placas eritematosas, y esto va a estar mediado por anticuerpos de la clase IgE contra proteínas plasmáticas. Y pues esas son como las más importantes, y también la anafilaxia. Esto puede, pues, provocar hipertensión, obstrucción de vías aéreas, y esto generalmente es por anticuerpos anti-IgA y por algunas, básicamente por los antígenos. Bueno, vamos a continuar con el caso clínico. ¿Alguien nos quiere ayudar a leerlo? Está interesante. O escojo una víctima. Pues si quieres. Ay, ok. Emily, Por párrafos, como en la primaria. no se peleen. Ok. Un hombre de 35 años es llevado al servicio de urgencias por su esposa 1 hora después de ser atacado por un toro en su rancho. Inmediatamente después de ser derribado, tuvo dolor en cuadrante inferior derecho. 20 minutos después se mareó. Su esposa dice que no... perdón, ya. Su esposa dice que no tiene antecedentes de enfermedad previa y no toma medicamentos. A su llegada apenas responde a estímulos dolorosos, su temperatura es de 36 grados centígrados, el pulso es de 135 por minuto, respiraciones de 22 por minuto y presión arterial de 76/62. No se observa ninguna fuente de sangrado, además de pequeñas laceraciones en sus extremidades. Sigue, Joshi, sigue. Sí, existe una equimosis significativa en el cuadrante superior derecho del abdomen. La auscultación del tórax no muestra anomalías. Se establece el acceso venoso periférico. Se extraen muestras de sangre para el análisis cruzado y de gases sanguíneos. Y se inicia una infusión rápida de la solución de lactato Ringer. Una exploración FAST del abdomen revela sangre en el receso hepatorrenal. Tras la administración de 500 mililitros de solución de Ringer lactato, la presión arterial del paciente es de 80/64 milímetros de mercurio. Claro. ¿Quieren resaltar los puntos interesantes del caso clínico? ¿Alguien que quiere? O si no, Frida escoge, dice. Pues los signos vitales, ¿no? Sí, los signos vitales. La presión, ¿no? Es lo que más está muy bajo. Ok. Entonces, ¿cuál de las siguientes es el siguiente paso más apropiado para seguir este caso clínico? Recuerden que ya se les administró los 500 mililitros de lactato. ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Puedes regresarle tantito al caso, por favor? Claro. Ay, no. Torcido. Tal vez no. Pues bueno, inicialmente, ante toda sospecha de que necesita el paciente paquetes globulares, Ujú. no sabemos qué tipo de sangre es, pues ya como comentó el compañero, no tiene estos azúcares, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso sería darle un paquete de sangre que, pues a pesar de que es muy querido y es básicamente el oro para todos, pues se le tiene que pasar ese, ¿no? El, el cero negativo. Muy bien, Juan. Pues ya salió. Por oro. Sí, la respuesta es la transfusión eritrócita del grupo A, como ya nos comentaron, por los antígenos que no presenta, y el RH negativo. Muy bien. Y pues esta pregunta creo que ya no la respondió Juan, pero alguien más la quiere responder. ¿Por qué se considera el donador universal? Sería la B y pues ya la contestó el compañero. Ujú. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta o...? Es el inciso C. Ah, no. El inciso A, perdón. Tienes tu micrófono apagado, Carol. Gracias. Sí, es cierto. ¿Alguien se acuerda del pH del plasma? Lo dijo Frida. 7.3. 7.3, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues por eso será nuestra parte todo. Y aquí Frida les preparó una actividad. Bueno, puede ser voluntario o puede ser por víctimas. ¿Alguien quiere decirnos qué es el, bueno, para empezar, qué son? Ah, ya sé. El de hasta la derecha son linfocitos activados. No, pero en general, todas que Ah, son. ok. Pues son prótesis de sangre, ¿no? Donde se pueden ver Prótesis células de la periférico. respuesta inmune. Ajá. ¿Y cuáles son las? Ok, ahí podemos ver granulocitos. ¿Cómo los diferenciamos? Los digo por orden, ¿no? Mejor. A ver, di uno. Ok, el que está hasta la izquierda es un neutrófilo segmentado. ¿Cómo diferenciamos esto? Hipersegmentado. ¿Cómo diferenciamos esto? Porque usualmente los neutrófilos tienen de 2 a 3 lóbulos. Usualmente ante ciertas patologías, el neutrófilo empieza a segmentarse de más y inclusive en esta imagen se puede ver que a ver en cuál se ve más. En el segundo de arriba para abajo, parece que ya tiene 4 lóbulos. Entonces yo digo que ese es un neutrófilo hipersegmentado, Ok. esa columna. Tu respuesta es neutrófilos segmentados. ¡Ah! ¡Ah! Sí, es correcto. Bueno, a ver, ¿quién puede decirnos cuál es lo de la segunda columna? ¿Os escucho? A ver, Saúl. Es un linfocito. Wow. ¿Por qué? Porque puedo verlo. No, esa respuesta no es válida aquí. Bueno, sí, pero no. Sí. Pues primero porque, bueno, si recordamos los diámetros acá de hematología y de los libritos de la FESI, pues era el más pequeño de todos, para empezar. Después su núcleo pues estaba completamente, o sea, es ocupado por la masa, o sea, como el otro que era neutrófilo segmentario que tiene sus 2 o 3 núcleos, su núcleo va a abarcar toda la célula y va a tener bordes pues como semicirculares o ovalados, o sea, no tiene como espinitas ni nada, ni borde regular ni nada. Es que tiene el núcleo más regular. Abundante. Y de la tercera columna. Farfán. De la tercera columna. Ay, no sé, pues se ve que nomás es un núcleo. Yo diría que a lo mejor pues es un monocito, ¿no? Pues es prótesis de sangre, a lo mejor un monocito, tal vez. Sí.
igual la que tiene el núcleo más grande. Y la siguiente, alguien que nos quiera ayudar. ¿Podría ser un eosinófilo o un basófilo? Perdón. Perdón. Ajá, a ver, es un eosinófilo. Bueno, es característico por sus granulocitos, no tiene muchas y aparte el color. ¿Y el siguiente? Es un megacariocito con sus plaquetas. O un basófilo. No, es un basófilo. Un basófilo, con los gránulos con núcleo lobulado. Lo podemos Probablemente gránulos con histamina y heptarina. Lo podemos distinguir porque aquí en el basófilo, pues los gránulos están muy determinados, y en el megacariocito más bien se habla de que el citoplasma es completamente, pues digamos así, azul oscuro. No se distinguen tal cual los gránulos. Y pues en las plaquetas no salen directamente como gránulos, son extensiones del citoplasma. Y la siguiente, la última. Es un linfocito activado, ¿no? Es un linfo. Muy bien. Sí se lo saben. Y pues esto era solo para recordarles que el 12 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, y pues ya vimos que hay muchas patologías importantes que requieren de estos derivados, y pues si está dentro de sus posibilidades, vayan a donar, porque con todo esto de la pandemia, aparte de todo, pues ya disminuyeron más las donaciones. Listo. Doctor, preparamos un Kahoot, no sé si también quiere que lo pongamos. Pues de una vez. Tiempo? Sí, pues ustedes. Muy bien. Bueno, pues ojalá se conecten, ojalá quieran jugar. Está cortito. Doctor, yo tengo una duda del caso clínico. Ya sé que ahorita vamos a pasar a eso, pero antes de que se me olvide. Sí, a ver, adelante. Bueno, como el caso, las preguntas, ahora sí que como fueron enfocadas al tema de transfusiones, me queda claro que pues las preguntas fueron enfocadas en eso. Pero el procedimiento a seguir con ese paciente que está en un choque hipovolémico con aparentemente un sangrado activo, ¿cuál sería pues lo que seguiría? O sea, bueno, ese caso clínico es exclusivamente para transfusión. La vida real, inclusive te lo voy a poner allá en la quebrada, no funciona así. Se reanima, si es un paciente que trae un choque hipovolémico hemorrágico y que dio inclusive tiempo para llevarlo a un FAST y que descubrió sangrado en el espacio hepático, ese paciente entra a cirugía y en menos de 5 minutos ya pasó a quirófano. Créanlo o no, ese paciente ingresa a quirófano lo antes posible. Lo más importante, ese paciente es cirugía. Entonces, se reanima al paciente y afortunadamente siempre hay sangre para cuestiones de urgencia, hay sangre disponible, generalmente pues casos muy excepcionales. Yo prácticamente tengo 23 años en los servicios de urgencias, nunca he visto que le pongan un AP negativo, porque casi siempre hay del tipo de sangre que requiere el paciente, y en ese caso lo reanimamos así como va llegando el paciente, le cortamos la ropa, lo canalizamos, se toman en ese momento que se canalizan muestras para llevarlo al laboratorio, se hace el cruce de sangre y se trae en ese momento el mismo interno. Ustedes que van a ser internos van a ver eso. La misma ida, regresan con el tipo de sangre que necesita el paciente e inmediatamente se le inicia la transfusión de sangre, ni siquiera se lo terminamos de pasar y ese paciente ya está pasando a quirófano. Entonces el tratamiento es quirúrgico y sí, transfusional, específicamente en este tiempo del tipo de sangre específico del paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, doctor, muchas gracias. Sí, ok. Bueno,
Vamos a hacer comentarios finales. Hagan el juego de una vez para y no se salgan hasta terminar los comentarios finales. Faltan 5, creo. Ahora es cuando pongo toda la línea en celular. Sí. Bueno, yo creo que ya no. Ay, le quité la música. Bueno, pues la primera pregunta, ¿cuál es la vida media de un eritrocito? Cuidado. Ojo ahí. Muy bien, bueno, nos lo comentó Frida al principio. Es de 120 días. Yo le piqué por rápido. Ese era el chiste también. Confundir. Me duelen. Bueno, tendré que decirnos sus nombres porque no sé quién es Monocito y Macrófago. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el nombre de la NOM para la disposición de la sangre humana y sus componentes? Dato curioso, todas estas NOMs sí existen, una es del expediente clínico, otra es de la hipertensión y otra es de la diabetes. Nosotros si nos dicen cuál. Sí, es la 153. Sí que... Ay, perdón. Bueno, y nada más era que tuvieran cuidado con los nombres. Todos empezaban con eritro. Pero recordemos que el eritroblasto todavía no es funcional hasta que está en circulación un día después. Bueno, verdadero o falso. Esto es... las PC significa pruebas cruzadas. ¿Verdadero o falso? Se trata de demostrar la ausencia de los anticuerpos eritrocitarios activos en el suero, ¿o no? A ver, esta sí, por favor, que alguien me diga quién es. Pau. Pau, ¿por qué escogiste que era falso? ¿Qué había de malo en la pregunta? Plasma. Bueno, entonces Rubén Gaitán, creo que Pau no estás ahí. ¿Por qué respondiste? Porque, bueno, a lo mejor no estoy bien, pero según yo era porque decía la pregunta de mostrar la ausencia y creo que era la presencia. Exactamente, ese era el juego de palabras. El chiste es demostrar la presencia. Bueno, aquí hay que recordar que el plasma es cuando se quitan todos los elementos formes, y acuérdense, hasta en los esquemas lo dividen en rojo, cuando se van todos los eritrocitos, y se quedan solo se queda solo el plasma, ¿no? Donde ya vienen todos los hemoderivados. Muy bien. Tipo de transfusión de plaquetas realizadas cuando se va a realizar un proceso quirúrgico.
Es el profiláctico. Esto es cuando pues a lo mejor nuestros valores no están precisamente bajos o no tenemos una emergencia, pero vamos a intervenir vamos a hacer un proceso quirúrgico que puede ser de riesgo. Muy bien por Pau. Puntos dobles por quien responde a esta pregunta. No hay opción E. No, pero nos gustaría ponerla. Sí, gracias por el comentario, la vamos a poner en el siguiente. Pero pues es correcto. Lo sabía. Ay, Brian. Reitero que ese no soy yo, ¿eh? Correcto. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un paciente que ha tenido un proceso infeccioso para poder donar sangre? Esto nos lo decía la norma oficial mexicana. Sí, 2 semanas. Acuérdense que era poco tiempo, pues porque no era una enfermedad sistémica. Y aquí en cualquier tipo de infección, faringoamigdalitis, gastroenteritis, y donde tienen que esperar más tiempo ya son infecciones sistémicas como la brucelosis o cualquier otra. Este es ejemplo de reacciones transfusionales inmunológicas inmediatas. Y pues sí, recordemos que es hemolítica, febril no hemolítica y urticaria porque son las de importancia clínica, van a dar más datos y son las que ocurren inmediatamente. Perdón. ¿Con qué otro nombre se le conoce al normoblasto? Sí, tiene otro nombre, es eritroblasto, y pues ya nos había mencionado Frida cuando dio la hemato. Y por último, ¿de qué parte del megacariocito vienen las plaquetas? Las plaquetas. El citoplasma, recuerden que no es una célula normal, sino nada más partes de... Salen de ahí, no es una célula. Bien, en el primer lugar está Pau. Tercero. Ah, sí, tercero. Perdón. Y el primero es Rubén. Muy bien, compañeritos. Gracias. Era así. Por participar. Sí. Tienes el micrófono apagado, Doc. Bien, chicos, pues muy interesante su plática. Bien, hablemos de terapia transfusional. Vamos a hacer algunos puntos, vamos a retomar algunos puntos. Bien. Actualmente, bueno, las guías de práctica clínica para terapia transfusional se emitieron en el año 2020, hace un año apenas, el cual reconsidera y viene a tumbar algunas de las costumbres y algunas de las indicaciones que se ha tenido por siempre. Por ejemplo, las guías de práctica clínica actuales recomienda que entre menos transfundamos pacientes, sea mucho mejor. Tienen que ir a leer, ya están en internet, Cenetec, para que busquen las guías de transfusión. Son una revisión bastante completa. Y en esta edición, pues lo hace a manera de preguntas, así como el Kahoot, así viene preguntas, qué es lo que haría, por qué se debe transfundir, por qué no se debe transfundir,
¿qué es lo que pasa con las reacciones transfusionales? Yo creo que es importante que ustedes lo retomen. Ustedes que ya dieron el tema van muchísimo, van 10 escalones arriba que los que no, aunque el tema deben manejarlo todos, pero ustedes investigaron más, siempre es así, ¿no? El que expone sabe más. Entonces les recomiendo que lean bien las guías de práctica clínica, donde dice que hay una deficiencia a nivel mundial de sangre. No es aquí en México no es el problema es a nivel mundial. Hablemos del Estado de México. El Estado de México es uno de los estados en el país que más consume sangre. Y como ustedes vieron en sus gráficas, es el estado que menos dona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo vivimos en nuestro hospital aquí en La Quebrada. Tenemos pacientes en espera de transfusión de sangre. Ojo, que no son urgencia, pero que requieren transfusión de sangre hasta de 15 días por un paquete O positivo o cero positivo. ¿Sí? Entonces, imagínense un paciente que tiene 6 de hemoglobina, paciente insuficiente renal, que obviamente se ha acostumbrado, su cuerpo ha hecho cierta resistencia a tolerar niveles de hemoglobina muy bajos, y que a veces tenemos paquetes de sangre que lo vamos a utilizar en los pacientes quirúrgicos. Entonces, en esos pacientes, pues imagínense, tardar 15 días para poderle transfundir un paquete de sangre es muchísimo. Ahora con la pandemia, los pacientes que están en áreas COVID están consumiendo cantidades importantísimas de sangre, concentrados eritrocitarios, plasma, concentrados plaquetarios, entonces y no donan, el problema es que no donan, entonces nos están dejando en cero, tenemos una carencia total de sangre y de sus componentes. Entonces, hacer conciencia y entender esto, el Estado de México no dona sangre, entonces necesitamos forzosamente fomentar la donación de sangre. Hasta este momento ya existen algunos suplementos de los eritrocitos, pero todavía no están disponibles de manera comercial o de manera común. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, ahora, ¿cuánto le cuesta al país un paquete de concentrado eritrocitario? Al país o al sistema de salud le cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos un concentrado plaquetario. En sí no es lo que cuesta la sangre, sino es lo que lleva a los insumos que se utilizan para recaudar esa sangre, para extraerla, para transportarla, para conservarla, para hacerle exámenes inmunológicos, hacerle un panel viral. Se le paga al personal de enfermería, al personal médico, laboratorio. Entonces todo eso consume una gran cantidad de dinero, por eso es excesivamente caro. Y por eso las guías proponen en que si no se requiere la transfusión, no se haga de ninguno de sus componentes. Cuando es sumamente importante y es sumamente urgente, pues se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, antes decían, no, pues hay que transfundir a los pacientes que tengan hemoglobina menos de 10. Pero el paciente está asintomático. Bueno, pero pues hay que transfundirlo con menos de 10. Ojo, pacientes que tengan tolerancia, inclusive las guías lo bajan hasta 7 de hemoglobina. 7 de hemoglobina o menos requiere transfusión siempre y cuando el paciente tenga repercusión hemodinámica. Si tiene 8, 9 de hemoglobina y no hay repercusión hemodinámica y el paciente no va a ser sometido a cirugía, ese paciente no se debe transfundir. Inclusive hay que fomentar el uso de hierro. Ya se había había quedado en desuso el uso del hierro dextrano. Otra vez se está promoviendo el uso de hierro dextrano. Inclusive en los pacientes crónicos, promover el uso de la eritropoyetina o de la tromboproyetina, en caso de pacientes que tengan deficiencia de plaquetas. Otro de los temas importantes es entender, aquí en México, la sangre fresca o la sangre total ya no se utiliza. Toda la sangre que se recauda o se recolecta se va seccionando. Sangre fresca, plasma rico en plaquetas, las plaquetas, los crioprecipitados y en algunas situaciones muy específicas, los factores de coagulación. Pero bien, ¿qué más les iba a decir? La transfusión, le digo, entre menos se indique en la transfusión actualmente, le digo, eso va a contraponer inclusive contra la idea que tienen muchos médicos. 8 hemoglobina hay que transfundirlo. No, espérate. 8 si tiene datos hemodinámicos. 10 o más, en 10 de hemoglobina siempre y cuando se vaya a entrar a evento quirúrgico el paciente. Plaquetas, las plaquetas son otro cuento, o sea, las plaquetas viven 12 días, entonces no se pueden almacenar mucho tiempo, a no ser que sea una ultracongelación, pero es muy difícil conseguir plaquetas.
para conseguir un concentrado plaquetario necesitamos entre 5 y 10 donadores. Uno. Entonces, y un concentrado plaquetario nos va a elevar apenas 1000. Entonces, si el paciente tiene 20,000, lo de 10 donadores, o lo de entre 5 y 10 donadores, pues apenas nos va a llevar a 21,000 plaquetas. Entonces, para llevarlo a 50,000 plaquetas, pues estamos hablando de 30, 40 concentrados plaquetarios. O sea, de 200 a 250 donadores. Es una cantidad exorbitante. Por eso ahora las plaquetas es menos de 20,000 y si tiene sangrado activo. ¿Por qué les digo esto? Porque luego muchas de las veces los médicos de primer nivel mandan a segundo nivel únicamente porque encontraron 40,000 plaquetas. Sí, espérate, pero el paciente no está sangrando ni se va a someter a cirugía. Caso aparte cuando los pacientes se van a someter a cirugía. Si es un paciente que va a requerir cirugía, bueno, entonces sí, por arriba de 60,000 plaquetas, sí va a someterse a cirugía. Pero si no se somete a cirugía, entonces el paciente puede permanecer en observación, ya sea domiciliaria o ya sea con su médico familiar, y mantenerlo en vigilancia si no tiene menos de 20,000 plaquetas y no está sangrando. Otra cosa, cuando ustedes sean internos, por favor, el manejo de la sangre es muy delicada. Tienen que transportarse, no lo tocaron, en un termo en condiciones especiales para traer la sangre del banco de sangre y transfundírselo al paciente. Cuando vayamos a transfundir un paciente, hay que ver que el paciente no tenga fiebre previamente. ¿Por qué? Porque es las causas más comunes, o sea, de las reacciones inmunológicas más comunes durante la transfusión, la fiebre. Y de ahí de la fiebre, pues puede desarrollar más cantidad de reacciones. Pueden ser inmunológicas, pueden ser inclusive hemolíticas. Vamos a tener cuidado en eso. Entonces, médicamente quizás su médico le diga, ¿sabes qué? Ponle una nota pretransfusional, transfusional y posttransfusional. Entonces se pone una nota médica de cómo se encuentra el paciente antes de la transfusión, durante la transfusión y posterior a la transfusión. La transfusión se indica entre 1 y 2 horas de goteo para que pasen 300 o 400 mililitros de sangre. Sin embargo, en urgencias se rompe la regla y es necesario, como en el caso clínico que ustedes pusieron, ese paciente a veces hay que pasarle un concentrado eritrocitario en cuestión de 5 o 10 minutos, muy, muy rápido, máximo goteo. ¿Sí? Si se lo tenemos que poner para que ese paciente, y en el trans de llevarlo a quirófano. ¿Ok? ¿Qué más? Pues yo creo que nada más eran los puntos que quería reforzar. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Precisamente por lo del COVID, o sea, alguna persona que haya tenido COVID pues reciente, ¿como hasta el cuánto tiempo podría esa persona donar sangre? Bueno, aquí hay que ver la respuesta inmunológica. Y obviamente, hasta que sea negativo, porque realmente ahorita el COVID todavía no sabemos su fisiopatología total, estamos descubriendo. Entonces, por lo menos que los niveles de inmunoglobulina G y M, pues disminuyan. ¿Y ya estuvieran en ceros? O bueno, no en ceros, pero que sí ya bajaran. Sí, que estuvieran negativos. Aunque la M, pues sería, no, la G, perdón, es la que tarda más, pues esa no va a desaparecer, por lo menos en 6, 8 meses, que es lo que se está demostrando. Sí. ¿Sí? Entonces la M, pues sí desaparece en un lapso de 14 días. Entonces, no existe ahorita un consenso, eso es lo que yo estoy pensando por el tipo de cómo se comportan las inmunoglobulinas. Entonces la M es la que desaparece más pronto, en cuestión de 14 días, cuando ya la infección ya ha pasado, ya no está activa. Que serían 2 semanas. Yo tengo otra duda, doctor. A ver, Rubén. Cuando solicitamos un paquete de sangre al banco de sangre, pues nos la dan fría. ¿La sangre se pasa a esa temperatura o se baja la temperatura o algo? ¿No hay problema? En teoría se los deben dar entre 6 y 8 grados. Sí, debería calentarse un poquito, pero a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces llevarla, no sé, temperatura ambiente, pues serán 16, 18 grados, que será exponerla al medio ambiente unos 30, 40 minutos, 1 hora probablemente. ¿Ok? Y debe transfundirse en 1 hora. No hay una contraindicación de pasársela fría, porque realmente el paquete globular, el concentrado, tiene 300 mililitros. Entonces, si se lo pasas, no va a pasar nada, ni le va a ocasionar hipotermia, ni mayor cosa.
pero sí llevarlo a una temperatura un poco más ambiente. Antes se le ponía al paciente para que lo calentara, ¿no? O sea, está demostrado que no hay ninguna reacción adversa el pasárselo inclusive a los 6, 7 grados, ¿no? Bueno, de esos hay como unos, pues son como unos hornitos, unas como vaporeritas donde pues se ponen literalmente los paquetes a baño María hasta que llegan a la temperatura pues ambiente, para que no se la pases como raspadas. Principalmente eso es para el plasma, porque el plasma sí te lo dan hecho una congelada completamente dura. Entonces sí se somete a con baño María o en agua también no caliente, no se sugiere caliente, sino agua pues de medio ambiente. Y sí, generalmente cuando les dan el plasma se los dan duro y vamos a tardarnos hasta 2 horas y media más o menos en lo que se descongela. ¿Otra duda? ¿Ya no hay más dudas? No, doctor. ¿Comentarios? No, doctor. Ah, el último. Si cuando sean internos, el tienen de tratar pues un órgano, al final de cuentas, la sangre y sus hemoderivados. Si por alguna razón, y se los digo de una vez, por alguna razón se echa a perder un paquete globular, les van a levantar una investigación porque es un tejido. ¿Ok? Entonces hay que evitar que esa sangre se descomponga, se quede por ahí botado, se pierda. ¿Sí? Si en determinado momento ya no se va a utilizar, no sé, porque el paciente ya se murió, ustedes lo tienen que regresar al laboratorio inmediatamente en el termo, y si se puede utilizar, bueno, ya sabrá el laboratorio lo que tiene que hacer con él. Pero si es un paquete de sangre que se lo iban a poner, ya se está a temperatura ambiente y el paciente pues se murió, inclusive quedó colgando ahí en el tripié, se tiene que hacer una nota médica y una nota de referencia, más bien una referencia médica al laboratorio de que esa sangre pues se tiene que desechar por ellos. No se tira a la basura, no se echa al desagüe, no se echa en la bolsa de biológicos. Se tiene que regresar al laboratorio para que ellos dispongan de ese concentrado. ¿Ok? Entonces la sangre hay que tener mucho cuidado, pues que ustedes como internos a veces les hace muy fácil de dejarlo por ahí o que si ya el paciente no lo utilizó, pues lo tiran o lo desechan. Entonces no, porque eso es una cuestión legal, ¿eh? Bueno, si ya no hay más preguntas, pues nos vemos. Pues ya no tenemos clases en grupo, pero vamos a seguir con clases de rotación posteriormente. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, Bueno. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.